Acá nos piden que consideremos una planta termoeléctrica de vapor de agua que opera con el ciclo de Rankine, ideal con recalentamiento. Aquí ya le agregamos el recalentamiento. La planta mantiene la caldera a 7000 kilopascales, nos dan la presión, ¿verdad?, a la cual trabaja la caldera de 7000 kilopascales, la sección de recalentamiento a 800 kilopascales. Entonces, nos dan la presión del estado 4 y el estado 5, 800 kilopascales, y el condensador a 10 kilopascales. Nos dan también la presión a la cual está trabajando el condensador. Básicamente conocemos todas las presiones o la mayoría de las presiones del ciclo. La calidad del vapor húmedo a la salida de la turbina es del 93. Aquí tenemos a la salida de ambas turbinas, ¿verdad? Entonces sabemos la calidad a la salida de la turbina de alta presión y a la salida de la turbina de baja presión, de 93%. ¿Ok? 93% vapor, 6% agua líquida o condensado o ya condensada. Nos piden que determinemos la temperatura a la entrada de cada turbina y la eficiencia térmica del ciclo. Ahí están las respuestas que vamos a calcular. Vamos a suponer condiciones estacionarias de operación, cambios de energía despreciables y también compresores y turbinas isentrópicas, ya que no nos dan la calidad isentrópica de ninguna. Vamos a comenzar con la gráfica temperatura, entropía, donde vamos a tener siempre como base la campana gaussiana que nos representa el agua en todos sus estados de, eso sí, de saturación. Entonces, a lo largo de toda esta curva, básicamente es si nosotros ingresáramos en Excel las tablas y la graficáramos, este es el resultado, ¿verdad?, de cómo se comporta el agua saturada con aumentos de presión y aumentos de entalpía. Tenemos el sistema con recalentamiento, ¿verdad? Simplemente duplicamos las turbinas, tenemos la bomba que empuja el agua hacia la caldera, de la caldera sale el flujo másico de vapor, entra a la primera turbina y sale de la turbina, vuelve a ingresar a la caldera, se vuelve a recalentar a la temperatura máxima y está listo nuevamente para ingresar a una segunda turbina de baja presión, ¿verdad? Porque ya al pasar por la primera, toda la presión máxima a la cual trabaja la caldera, al expandir nuevamente el vapor, se reduce la presión hasta los 800 kilopascales. Entonces, por eso hay un diferencial de presión entre cuánta presión trabaja la turbina 1 y la turbina 2, o cuánta presión reciben. Luego esos 800 kilopascales, el vapor entra a 800 kilopascales a la segunda turbina. ¿Ok? Y tenemos la salida de la mezcla, ¿verdad?, de un 93%, ingresa al condensador, se termina de convertir, pasa de vapor de agua a agua líquida y está lista nuevamente para volver a ingresar eh, a la bomba. Entonces, del estado 1 y el estado 2 tenemos el proceso de la bomba, donde nos va a aumentar la presión hasta la presión máxima del ciclo, ¿verdad?, la cual es la presión a la cual opera la caldera. Tenemos el trazo desde el estado 2 al estado 3, terminando en vapor sobrecalentado en el estado 3. Luego, del estado 3 al estado 4, pasamos, ¿verdad?, a través de la primera caldera de alta presión y el problema nos dice que caemos en mezcla. Si nos dice que sale vapor saturado, caeríamos justamente sobre la línea. Si nos dice también que a la salida de la primera turbina todavía sale vapor sobrecalentado, saldríamos sobre la campana de saturación o la curva de saturación. Entonces, pero en este caso estamos por debajo porque nos dicen que sale mezcla. Entonces, realmente nuestro estado 4 está por debajo
de la curva, lo cual implica que estamos en mezcla. Sobre la curva implica que estamos en estado de saturación, vapor saturado, y por encima de la curva implica que estamos en un estado de vapor sobrecalentado. Son las tres opciones y esta información, ¿cómo sabemos dónde colocar nuestro estado? El problema nos lo va a indicar, ¿verdad? De esas tres maneras, diciéndonos que si tenemos calidad, estamos en mezcla. Si nos dice que estamos en un estado de saturación, estamos exactamente sobre la curva. Y si estamos en vapor sobrecalentado, estamos eh, sobre la curva. Y me refiero a literalmente por encima de la curva. Y si estamos en vapor sobrecalentado, estamos pues, ahora sí me refiero a este punto, estamos sobre la curva, por encima de la curva. ¿Ok? Entonces, en este caso sabemos que estamos en mezcla, estamos por debajo de la curva. ¿Y qué sucede? Ya acá no volvemos a caer, no nos vamos directamente a el condensador, sino que pasa con el fluido de trabajo. Le vamos a volver a aumentar la temperatura. ¿Ok? Entonces, en lugar de venir y caer a bajar la temperatura a la temperatura mínima, más bien subimos esa temperatura hasta la temperatura nuevamente máxima que me va a aportar la caldera. Entonces, del estado 4 pasamos nuevamente por la caldera y salimos al estado 5, ¿verdad? Que es vapor nuevamente sobrecalentado. Y ese vapor, ahora sí, vuelve a ingresar a la turbina de baja presión y ahora sí bajamos hasta la entrada del condensador, ¿verdad? Que es un condensador o donde se termina de dar de 5 a 6 se da la expansión isentrópica, ¿verdad? Igualmente nos dijeron que a la salida de las turbinas tenemos mezcla, entonces nuestro punto 6 o nuestro estado 6 va a estar por debajo de la curva de saturación en mezcla, rica en un 93%. Luego del estado 6 al estado 1, nos terminamos de condensar el fluido de trabajo. El fluido de trabajo se termina de convertir en 100% agua líquida, lista para volver a ingresar a la bomba. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos que ubicar, sabemos que de 1 a 2 tenemos el trabajo de la bomba, de 2 a 3 se da el ingreso de energía calórica y adicional sabemos que la presión de la caldera eran 7000 kilopascales o 7 megapascales. Tenemos el trabajo que va a entregar la primera turbina de alta presión y el trabajo que va a entregar la segunda turbina de baja presión. Sabemos también que acá tendríamos o podríamos visualizar, ¿verdad? No es necesario dibujarla, pero entender de que tenemos otra curva isobárica, ¿verdad? A lo largo de toda esta curva estaríamos a una presión de 800 kilopascales, que es la presión que estamos o que tenemos en el estado 4 y el estado 5. Si ven, el punto del estado 4 y el estado 5 están sobre la misma curva isobárica. Quiere decir que estamos sobre la o mantenemos la misma presión. ¿Ok? Y sabemos que la presión de trabajo del condensador, ¿verdad? Porque el problema nos lo indicaba, es de 10 kilopascales. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos a la entrada de la bomba, el condensador, ¿verdad? Me entrega el agua a 10 kilopascales. La bomba sube de 10 kilopascales a 7000 kilopascales o 7 megapascales. A lo largo de la caldera, ¿verdad? No despreciamos todas las pérdidas por fricción, entonces vamos a mantener la misma presión hasta la entrada de la turbina.
Al salir de la turbina, la presión se reduce hasta 800 kilopascales. Entonces, a lo largo otra vez de, nuevamente, en el proceso de recalentamiento, mantenemos la presión de 800 kilopascales. Volvemos a ingresar a la turbina, entonces la presión de entrada de la turbina de baja presión son los 800 kilopascales. ¿Ok? Desde 5 a 6 y la presión de salida son los 10 kilopascales. Entonces, en cada punto, nosotros sabemos a qué presión se encuentra el fluido de trabajo, básicamente, en este problema en específico. ¿Ok? Y sabemos que la calidad es de un 98%, creo que era un 93%, decía el problema. Por acá. Ok, tenemos el calor de salida y la temperatura máxima, la temperatura del estado 3, que es la misma temperatura en el estado 5 también. Ok, estamos a la misma temperatura. Entonces ya tenemos la gráfica completa, ¿verdad? Según la información que nos indica el problema. Muy bien. Pasamos entonces a el análisis donde nos solicitan la temperatura de entrada de la turbina 1 y la turbina 2, o sea, T3 y T5. La eficiencia la eficiencia térmica, eso es lo que nos están solicitando, ¿verdad? Igualmente, vamos a recordar cómo se calculan los calores y el trabajo de la bomba y las ecuaciones que vamos a utilizar cuando utilizamos mezclas. Vamos a utilizar las tablas A4, A6 y A5, respectivamente, para la solución del ejercicio. Entonces, analizando cada estado, en el estado 1 a 10 kilopascales, podemos encontrar lo que más necesitamos, que es la entalpía y el volumen. Ya vimos que, ya vamos viendo qué es lo que más necesitamos del estado 1. Son esos dos valores y según la tabla A5, ¿verdad? En función de la presión de saturación del agua, podemos encontrar la entalpía y el volumen. ¿Sí? El volumen específico. Respectivamente, ahí los tenemos tomados de la tabla A5. Luego analizamos la bomba, ¿verdad? Para poder encontrar igual la presión. O más bien ya directamente el trabajo, porque ya conocemos la presión. Anteriormente, el dato de la presión de la caldera no lo sabíamos, o puede que en los problemas específicos, en otros problemas no nos lo den, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrarla. En este caso, pues ya podemos calcular directamente cuánto es o cuánto sería ese trabajo de la bomba que nos da como resultado 7.06 kilojulios sobre kilogramo, el cual nos permite encontrar la entalpía, eso sí, del estado 2, porque ya sabemos la entalpía de ¿quién? Del estado 1 que tenemos acá. Por lo tanto, la entalpía del estado 2 es el trabajo que consume la bomba más la entalpía del estado 1, despejándola de esta ecuación, teniendo como resultado que la entalpía del estado 2 entonces es igual a 198.87 kilojulios sobre kilogramo. ¿Okay? Ya tenemos la información que necesitábamos de entalpía en el estado 2 y en el estado 1 también. En el estado 3, ¿verdad? Que es a la salida de la caldera, sabemos la presión de operación de esa caldera, que son los 7000 kilopascales. La
La turbina es isentrópica, por lo tanto sabemos que la entropía del estado 3 y el estado 4 son la misma. De momento, el estado 3, eso es lo que sabemos. Tenemos un valor, ¿verdad? Necesitamos encontrar más información. ¿Y cuál es el camino? El estado 4. El estado 4, sabemos que tenemos la calidad de 93% y la presión del estado 4, que es donde comenzamos con el recalentamiento. Dijimos que era una presión de 800 kilopascales y a la salida de la turbina de alta presión tenemos calidad, o de ambas turbinas tenemos calidad del 93% o 0.93. Entonces vamos a encontrar la entalpía, ¿verdad? Apoyándonos en las ecuaciones que hemos visto para encontrar la entalpía y también la entropía, ya que conocemos la calidad y en función de la presión podemos ir a las tablas termodinámicas y encontrar los valores de saturación, ¿verdad? Ya tabulados. En la tabla A5, específicamente, a la presión de 800 kilopascales, ¿verdad? Podemos encontrar la entalpía del estado líquido, la diferencia de entalpías, la entropía del estado líquido y la diferencia de entropías. ¿Okay? Donde podemos sustituir y encontramos la entalpía del estado 4 y la entropía del estado 4 porque ya sabemos la calidad también. Teniendo como resultado que la entropía o la entalpía más bien del estado 4 es 26.25 kilojulios sobre kilogramos y la entropía es de 6.3385 kilojulios sobre kilogramo por Kelvin. ¿Ok? Y sabemos que S4 es igual a S3. Entonces ya tenemos dos parámetros del estado 3, donde vamos a encontrar la entalpía del estado 3 y la temperatura del estado 3, que es la temperatura a la entrada de la primera turbina de alta presión, tomados de la tabla A6. ¿Okay? Entonces nosotros sabemos que estamos a una presión de 7 megapascales o 7000 kilopascales, que son lo mismo. ¿Ok? Y sabemos que nuestro valor de entropía se encuentra entre estos dos. Procedemos a buscar nuestro valor de entropía que se encuentra entre estos dos y nuestro valor de temperatura que se encuentra entre estos dos valores. ¿Ok? Que son para la entalpía 3085.5 y la temperatura de 373.3 grados Celsius. ¿Okay? Tenemos la temperatura a la entrada de la primera turbina. Bien. Y recordemos que ahí tenemos nuestra primera respuesta, la temperatura del estado 3. En el estado 5, nosotros, que es el ingreso de vapor hacia la segunda turbina, sabemos la presión, los 800 kilopascales, y sabemos también que S5 es igual a S6 por ser turbinas isentrópicas. Hasta ahí, igualmente, el mismo proceso, vamos al estado 6 para encontrar en función de la calidad que ya conocemos y la presión que ya conocemos también en el estado 6, que son los 10 kilopascales. Procedemos a generar las ecuaciones para encontrar la entropía y entalpía. Igualmente, de la tabla 5 y en función de los 10 kilopascales y sabemos la calidad, sustituimos los valores para encontrar la entalpía del estado 6 y la entropía del estado 7.
La entalpía nos da 2416.4 y la entropía de 7.6239. ¿Ok? Quiere decir que ya al encontrar ese 6, estamos encontrando ese 5, por lo cual ya tenemos dos valores, ¿verdad?, que nos permiten ubicar ese punto, ¿verdad? Son como coordenadas que nos van a permitir ubicar un punto. Y ya ubicando nuestro punto podemos encontrar mayor información, en este caso la temperatura y la entalpía del estado ¿quién? Del estado 5 que antes no conocíamos. ¿Ok? Entonces de la tabla A6 a una presión de 800 kilopascales o 0.8 megapascales, procedemos a encontrar, sabemos que nuestro valor se encuentra de entropía, se encuentra entre estos dos valores, procedemos a encontrar la entalpía entre estos dos valores, acá la tenemos, y procedemos a encontrar la temperatura entre estos dos valores, 416.2 grados Celsius. ¿Ok? Que es la temperatura a la entrada de la segunda turbina de baja presión. ¿Ok? Que sería también lo que nos estaban preguntando al inicio. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora podemos calcular la eficiencia térmica en función del calor de entrada y el calor de salida. El calor de entrada, ¿verdad? Tenemos un proceso, nada más hay que cuidar de que tenemos, ingresa energía calórica en dos momentos, ¿verdad? Que es al pasar del estado 2 al estado 3 y el estado 4 al estado 5. Normalmente sería solamente la diferencia de entalpías del estado 2 al estado 3, pero acá tenemos el proceso de recalentamiento, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta ese proceso de recalentamiento, que vuelve a ingresar energía calórica o vuelve a consumir energía calórica el ciclo termodinámico, y lo vemos como las entalpías del estado 5 y el estado 4. El calor de salida es la diferencia de entalpías del estado, desde el estado 6 al estado 1. ¿Ok? Acá más bien es la diferencia. H5 menos H4. Acá sí está bien la resta. Entonces son sumas de diferencias, son sumas de el resultado de estas diferencias o estas restas. Y tenemos que ingresa energía calórica total, ¿verdad? Inicial más el recalentamiento de 3.563.6 kilojulios sobre kilogramo, y tenemos una extracción de calor o de rechazo de calor hacia el ambiente de 2.224.6 kilojulios sobre kilogramos, dándonos así un cálculo de eficiencia térmica del 37.6%, redondeándolo un poquito. ¿Ok? Entonces, si ven, los procesos son muy parecidos a lo que hemos visto de ciclos anteriores y pues y del ciclo Rankine ideal. Al agregar recalentamiento, pues básicamente simplemente es un poquito más de pasos de análisis, pero es el mismo proceso. Entonces, para que lo tomen en consideración, y no sé si tienen alguna duda, consulta hasta acá. No, profe, todo súper bien. Ok.